buen día. Gracias por continuar con nosotros, Carolina Sadler, en el análisis global. Iniciamos, señores, con el conflicto entre los Estados Unidos e Irán. Tarde en la noche se reportó un ataque a las bases de los Estados Unidos en territorio iraquí. Esto es bastante importante, pues muchas personas pues no esperaban un ataque tan rápido de Irán. Sin embargo, ya sabemos que todo esto a raíz de la muerte del comandante Soleimani, pues Irán prometió represalias y obviamente ya estamos viendo las consecuencias de las decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahí están las imágenes. Estas imágenes salieron ya tarde de la noche del ataque. 15 misiles de mediano alcance lanzados por Irán a estas dos bases, las bases de Al-Assad e Irbil. Aunque los Estados Unidos Irak también pues han dicho que no se han reportado víctimas mortales. Pues un comunicado de Irán ha dicho que hay alrededor de 80 soldados americanos muertos y 200 personas heridas. También han dicho que aviones no tripulados y helicópteros estadounidenses fueron destruidos en esto. Y el gran ayatolá Ali Khamenei pues dijo que si ha justificado el ataque diciendo, si golpeas, te golpearán de vuelta. Y ha dicho que si Estados Unidos responde a este ataque, Irán responderá con un ataque más fuerte, mayor y devastador. Así está la situación con Irán y los Estados Unidos, un conflicto que muchas personas dicen que podría llegar a una posible tercera guerra mundial. Yo personalmente no lo creo así. Yo pienso que las tensiones, de hecho, si Estados Unidos no responde a este ataque de Irán, pues básicamente, aunque las tensiones y los dimes y diretes continuarían, pues es una problemática que, como dije ayer, data de más de 40 años y que viene a raíz pues de muchos conflictos y de muchas razones, que una de ellas es, por ejemplo, la ubicación geográfica de Irán y el hecho de que obviamente producen petróleo. Es lamentable lo que está pasando. A todo esto, máxima alerta en los Estados Unidos en las distintas bases militares. En este caso, y a pesar de estar en máxima alerta, pues la defensa aérea de los Estados Unidos de estas bases no fueron capaces de responder a tiempo a estos ataques. Lo que sí muchas personas se preguntan es si los ataques continuarían, cuándo serían, de qué forma y todo esto, pero el presidente de los Estados Unidos, algo tarde de la noche, estuvimos pues monitoreando la situación, y algo bastante interesante es que el presidente de los Estados Unidos, que es conocido por ser muy activo en las redes sociales, pues señores, no respondió. Lo único que puso fue: todo está bien. Sí, el Pentágono, la Casa Blanca dieron unos comunicados diciendo que el presidente había sido informado del ataque, pero que no iba a responder ayer en la noche, sino que hablaría en el día de hoy. Irán, por su parte, ha dicho que no busca guerra, y es lo mismo que dijo el presidente Trump hace unos días. Cuando el comandante fue iraní, el Soleimani, fue pues asesinado, pues Estados Unidos dijo en ese momento que no buscaba una guerra, sino evitarla. Se acusa al comandante muerto pues de tener algunos ataques planificados en contra de objetivos de los Estados Unidos y de ciudadanos de este país. Irán en la noche, tarde en la noche, dijo también que si Estados Unidos respondía iba a atacar a Dubái e Israel. En el caso de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel responderá con un ataque devastador en caso de que Irán decida pues atacarle. La Unión Europea ha dicho que las tensiones deben de bajar y deben de parar, y básicamente todos los países están tratando de mediar en esta situación. Las grandes potencias, en el día de ayer, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro Boris Johnson, y de hecho Reino Unido
tiene tropas en estas bases. Y algo curioso es que el año pasado, en el año 2019, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pues estuvo justamente en esta base militar, en la base de Estados Unidos en Irak, Al-Assad, y estuvo visitando a los soldados que allí se encuentran. Se dice que alrededor de 1.500 soldados por lo general se encuentra en esta base, pero como ha estado en máxima alerta, no se sabe con seguridad si realmente habían esta cantidad, pues realmente no se sabe. Los Estados Unidos no ha hecho un comunicado oficial, lo que ha dicho es que no ha abierto una investigación, que no hay víctimas mortales y básicamente hay que ver quién está diciendo la verdad, si realmente hay víctimas o si no. Ojalá que no realmente. En el caso de, esto está dando mucho de qué hablar. Las redes sociales tarde en la noche estuvieron muy activas, pues dándole seguimiento. De hecho, un avión que tuvo un accidente, y esto fue saliendo justamente de Teherán, iba hacia Kiev, hacia Ucrania, pues al principio cuando se reportó el accidente, pensaban que este avión que cargaba 180 personas, incluidos los tripulantes del avión, pues se pensaba que había sido víctima de un ataque terrorista. Pues luego las autoridades de aviación, tanto de Israel como de Ucrania, pues han notificado que no, que fue un accidente. Y algo que debo decir es que este es un Boeing 737 que ya ha reportado accidentes, alrededor de 10 accidentes, y que de hecho Boeing ha estado dando mucho de qué hablar por esto. O sea que no tiene nada que ver, porque había una preocupación a nivel mundial, pues pensaban que podría ser un ataque terrorista. Esto no tiene nada que ver con lo que está pasando entre Irán y los Estados Unidos. Básicamente algunas ciudades en los Estados Unidos han presentado protestas en contra de la decisión del presidente Donald Trump, pues de eliminar al comandante Soleimani. Muchas personas opuestas a que Estados Unidos se involucre en una guerra con Irán. Y mientras que Irán, en el día de ayer, el funeral del comandante Soleimani ya en Irán, en su ciudad natal, donde iba a ser su última posada, pues el funeral fue suspendido porque alrededor de 50 personas murieron. Y todo esto en el tumulto de este funeral, alrededor de 200 personas heridas. Y básicamente, señores, esto es lo que está pasando con todo esto. Por parte de Irán, notificó verbalmente a Irak tarde en la noche sobre estos ataques que iba a realizar a las bases de los Estados Unidos. Así está el caso de Irán y Estados Unidos. Le vamos a dar seguimientos para que ustedes tengan conocimiento y se mantengan informados. Pasamos, señores, a España. En el día de ayer, Pedro Sánchez, pues el presidente del gobierno español, pues logró por fin llegar a un acuerdo con algunos grupos de la oposición y ha asumido un nuevo mandato presidencial, un gobierno de coalición. Y esto es bastante interesante, no se daba desde la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Ahí están las imágenes de lo que ocurría ayer. Justamente el líder del Partido Socialista Obrero Español, pues pudo conseguir formar un gobierno con 167 votos a favor y 165 votos en contra. Todo esto con 18 abstenciones. Y desde la muerte del general Francisco Franco, esto no se daba. O sea, la formación de un gobierno de coalición, ya Pedro Sánchez había rechazado esto el año que pasó, y va a trabajar conjuntamente a Pablo Iglesias del partido Unidas Podemos, quien será el vicepresidente segundo de Asuntos Sociales. En el día de hoy temprano se llevó a cabo pues una reunión entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe IV, y básicamente este gobierno de Pedro Sánchez no solamente tendrá que enfrentar el reto de trabajar en conjunto con grupos opuestos, sino también que tendrá que tratar el tema de Cataluña. Recordemos que Cataluña ha estado peleando por lo que es una posible independencia y se celebró de hecho un referéndum. Muchos piden un segundo referéndum. También las crisis políticas que datan desde el año 2008 y en general el bipartidismo que pues ha salido a relucir y que está dominando el escenario político español.
Por último, pasamos a Venezuela, señores, en el día de ayer, empujones, bombas lacrimógenas y obviamente un caos en el Parlamento, pero Juan Guaidó, autoproclamado el año pasado presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pues ayer en el día de ayer ahí están las imágenes donde se juramenta como presidente de la Asamblea Nacional al Parlamento, y ahí están las imágenes. Tuvo que a empujones, llegó en una camioneta y también con unos autobuses con los demás pues diputados, y básicamente a empujones pudieron entrar donde estaba ya el también autoproclamado presidente del Parlamento. Todo esto ocurrió a principios de semana, fin de semana, pero Luis Parra ya se había juramentado sin el quórum necesario, y ahí están las imágenes cuando por fin Juan Guaidó entra y se juramenta con el quórum necesario. A todo esto, países como los Estados Unidos han dado el respaldo a Juan Guaidó y han amenazado al gobierno de Nicolás Maduro de establecer nuevas sanciones. La Unión Europea también ha pedido que se pueda llegar a un acuerdo, y en general así está la situación de Venezuela. Yo creo que es un poco más de lo mismo. Muchas personas decían que no sabía cómo iba a terminar esto cuando dos presidentes del Parlamento se fuesen a juramentar. Luis Parra llegó primero, la policía con el apoyo del chavismo cerraron justamente las puertas, y luego cuando este terminó, una reunión bastante rara se puede decir, pues Juan Guaidó pudo entrar al recinto. Señores, así está el mundo. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más contenido de Despierta RD. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.